Profetas y Reyes, capítulo 7. Jeroboam, colocado sobre el trono por las 10 tribus de Israel, que se habían rebelado contra la casa de David. Jeroboam, que fuera antes siervo de Salomón, se vio en situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Bajo el gobierno de Salomón, había demostrado buenas actitudes y juicio seguro, de manera que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel le habían preparado para gobernar con discreción. Pero Jeroboam no confió en Dios. Su mayor temor era que en algún tiempo futuro los corazones de sus súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. Razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno, cuyo centro estaba en Jerusalén. Consultando a sus consejeros, Jeroboam resolvió reducir hasta donde fuese posible, por un acto atrevido, la probabilidad de una rebelión contra su gobierno. Lo iba a obtener creando dentro de los límites del nuevo reino 2 centros de culto, uno en Betel y el otro en Dan. Se invitaría a las 10 tribus a que se congregasen para adorar a Dios en esos lugares en vez de hacerlo en Jerusalén. Al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Mandó pues hacer 2 becerros de oro y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las 10 tribus alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad fundamental de su plan. No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso delante de ellos el símbolo idólatra de la divinidad con que se había familiarizado sus antepasados durante los siglos de servidumbre en Egipto. La estada reciente de Jeroboam en Egipto debiera haberle enseñado cuán insensato era poner delante del pueblo tales representaciones paganas. Pero su propósito firme de inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visitas anuales a la ciudad santa le impulsó a adoptar la más imprudente de las medidas. Declaró con insistencia: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 12, versículo 28. Así fue invitado el pueblo a postrarse delante de las imágenes de oro y a adoptar formas extrañas de culto. El rey procuró persuadir a los levitas, algunos de los cuales vivían dentro de su reino, a que sirviesen como sacerdotes de los recién erigidos altares de Betel y Dan. Pero este esfuerzo suyo fracasó. Se vio por lo tanto obligado a elevar al sacerdocio hombres de entre la generalidad del pueblo. Primera de Reyes 12, versículo 31. Alarmado por las perspectivas, muchos de los fieles, inclusive un gran número de levitas, huyeron a Jerusalén, donde podían adorar en armonía con los requerimientos divinos.
Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Primera de Reyes 12, versículo 32. El atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado las instituciones divinamente establecidas no quedó sin reprensión. Aún mientras oficiaba y quemaba incienso durante la dedicación del extraño altar que había levantado en Betel, se presentó ante él un hombre de Dios del reino de Judá, enviado para condenarle por su intento de introducir nuevas formas de culto. El profeta clamó contra el altar y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. E inmediatamente el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 2, 3 y 5. Al ver esto, Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios e intentó hacer violencia a aquel que había comunicado el mensaje. Extendiendo su mano desde el altar, clamó con ira: prendedle. Su acto impetuoso fue castigado con presteza. La mano extendida contra el mensajero de Jehová quedó repentinamente inerte y desecada, de modo que no pudo retraerla. Aterrorizado, el rey suplicó al profeta que intercediera con Dios en favor suyo. Solicitó: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 4 y 6. Vano había sido el esfuerzo de Jeroboam por impartir solemnidad a la dedicación de un altar extraño, cuyo respeto habría hecho despreciar el culto de Jehová en el templo de Jerusalén. El mensaje del profeta debiera haber inducido al rey de Israel a arrepentirse y a renunciar a sus malos propósitos, que desviaban al pueblo de la adoración que debía tributar al Dios verdadero. Pero el rey endureció su corazón y resolvió cumplir su propia voluntad. Cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelitas no se había endurecido por completo. Muchos eran todavía susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Envió a su mensajero para interrumpir el proceder idólatra y revelar al rey y al pueblo lo que sería el resultado de esta apostasía. La partición del altar indicó cuánto desagradaba a Dios la abominación que se estaba cometiendo en Israel. El Señor procura salvar, no destruir. Se deleita en rescatar a los pecadores. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33, versículo 11. Mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal,
para retornar a él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía, para que quienes los oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Con cuánta firmeza reprendió al rey el hombre de Dios, y esta firmeza era esencial, ya que de ninguna otra manera podían encararse los males existentes. El Señor dio audacia a su siervo para que hiciese una impresión permanente en quienes le oyesen. Nunca debe temer los rostros humanos los mensajeros del Señor, sino que han de destacarse sin vacilar en apoyo de lo justo. Mientras ponen su confianza en Dios, no necesitan temer, porque el que los comisiona les asegura también su cuidado protector. Habiendo entregado su mensaje, el profeta estaba por volverse, cuando Jeroboam le dijo: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. El profeta contestó: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Primera de Reyes capítulo 13 versículos 7 y 9. Habría convenido al profeta perseverar en su propósito de regresar a Judea sin dilación. Mientras viajaba hacia su casa por otro camino, fue alcanzado por un anciano que se presentó como profeta, y mintiendo al varón de Dios le declaró: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El hombre repitió su mentira una y otra vez e insistió en su invitación hasta persuadir al varón de Dios a que volviese. Por el hecho de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. Mientras él y el hombre que le había invitado a regresar a Betel estaban sentados juntos a la mesa, la inspiración del Todopoderoso embargó al falso profeta y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 18 y versículo 22. Esta profecía condenatoria no tardó en cumplirse literalmente. Como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y matóle, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y vinieron y dijéronle en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndole el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Primera de Reyes capítulo 13 versículos 23 y 26. El castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada contra el altar. Si después que desobedeciera a la palabra del Señor, se hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. En el altar partido, en el brazo paralizado y en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresa de Jehová, Jeroboam debiera haber discernido prestas manifestaciones
del desagrado de un Dios ofendido, y estos castigos debieran haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Pero lejos de arrepentirse, Jeroboam volvió a ser sacerdote de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. No solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 33, versículo 34, capítulo 14 y versículos 16. Hacia el final de un reinado perturbado de 22 años, Jeroboam sufrió una derrota desastrosa en la guerra con Abías, sucesor de Roboam, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová y murió. Segunda de Crónicas capítulo 13 versículo 20. La apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Aún antes de la muerte de Jeroboam, Ahías, anciano profeta de Silo, que muchos años antes había predicho la elevación de Jeroboam al trono, declaró: Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Primera de Reyes capítulo 14 versículos 15 y 16. Sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacerse para que volviera a ser fiel. A través de los largos y oscuros años durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío del cielo y hundía cada vez más a Israel en la idolatría, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Mediante sus profetas le dio toda oportunidad de detener la marea de la apostasía y de regresar a él. Durante los años ulteriores a la división del reino, Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar, e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amós y Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino, y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos, por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová.